Hola, en este breve video de repaso vamos a profundizar un poquito más en el concepto de elasticidad y en cómo calcularla. Primero comenzamos con lo que yo aspiro que ustedes se sientan cómodos haciendo o sean capaces de hacer al finalizar este video. Uno, diferenciar los distintos tipos de elasticidad. Y dos, calcular elasticidades. Si bien no vamos a calcular elasticidades en este video, creo que con mi explicación van a quedar un poquito más cómodos y se van a sentir un poquito más capaces de poder calcular. Entonces, la elasticidad, lo clave de recordar de la elasticidad, y quiero enfatizar que el concepto de elasticidad es uno de los conceptos clave de nuestra profesión. Es decir, un ingeniero comercial, un economista, un administrador que no entienda el concepto de elasticidad bien es un mal ingeniero comercial. Entonces, esto es fundamental que lo entiendan bien. Y lo importante de la elasticidad es que es una relación entre dos cambios porcentuales. Es decir, es un ratio, es una fracción que relaciona dos cambios porcentuales. No son dos números, sino dos cambios porcentuales. ¿Ah? Para calcularlas bien, hay que saber calcular bien porcentaje. Es decir, no se puede calcular bien las elasticidades si no hay claridad respecto al cálculo de porcentaje. Y si bien todos ustedes debieron haber entendido y aprendido a calcular porcentaje, para el beneficio de aquellos que se sienten un poco incómodos todavía con el cálculo de porcentaje, voy a hacer un breve repaso. La clave del cálculo, del buen cálculo de porcentajes, está en el denominador. Y siempre hay que recordar que un porcentaje se calcula en base a un cambio en una variable con respecto al estado inicial o al valor inicial de esa variable. Entonces, lo importante es que ese cambio, que es lo que va en el numerador, se relacione con lo que va en el denominador, que es el valor inicial de la variable. Por ejemplo, si algo vale 550 y aumenta en 100, ¿cuál sería el aumento porcentual? ¿Sería 100 sobre 650 o acaso sería 100 sobre 550? La respuesta correcta es ninguna de las dos, porque el cambio porcentual sería 100 sobre 550 por 100, porque es un cambio porcentual. Al decir porcentual, es un número entre 0 y 100. Por lo tanto, a ese número, 100 entre 550, que da 0,1818, hay que multiplicarlo por 100 para obtener el cambio porcentual. Es decir, la variable aumentó en un 18,18%. Hay diferentes tipos de elasticidades y la más utilizada es la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda es la relación entre el cambio porcentual en la cantidad demandada cuando hay un cambio porcentual en el precio. Por ejemplo, si un precio disminuye en 10% y eso hace aumentar la cantidad demandada en 20%, la elasticidad en ese caso es menos 2. Fíjense que generalmente la elasticidad precio de la demanda va a ser un número negativo. ¿Por qué? Porque cuando el precio cambia en una dirección, la cantidad va a tender a cambiar en otra dirección, a menos que sea una demanda muy extraña. Pero generalmente si la demanda tiene pendiente negativa, esa función de demanda va a esa elasticidad de la demanda siempre va a ser un número negativo. Si la elasticidad fuese menor a menos 1, se dice que la demanda en ese punto en particular es elástica. Al decir que la elasticidad menor a menos 1 quiere decir que valores como menos 1,5, menos 2, menos 3, porque recuerden que estamos en el ámbito de los números negativos. El ejemplo que está aquí, el de 10 y 20%, la elasticidad menos 2 es un bien normal, es decir, el precio cae en 10%, la cantidad demandada aumenta en un 20%. Si la elasticidad es igual a menos 1, se dice que la demanda en ese punto es de elasticidad unitaria. Y si la elasticidad es mayor a menos 1, es decir, es entre 0 y menos 1, se dice que es inelástica. Quiere decir que son bienes de primera necesidad. Podemos imaginarnos, por ejemplo, que un bien aumenta su precio en 10% y, por ejemplo, disminuye su consumo en un 2%. Eso quiere decir que los aumentos de precio no se traducen en caídas en la cantidad demandada, y eso generalmente se da cuando estamos hablando de bienes muy necesarios, tipo, por ejemplo, no sé, ciertos medicamentos, o la energía eléctrica, el agua, etc. ¿Ya? Nótese también que estamos hablando de la demanda en ese punto. Es decir, una función de demanda generalmente no tiene elasticidad constante, a menos que sea una función particular que es de elasticidad constante, pero generalmente las funciones de demanda no tienen elasticidad constante. La elasticidad va variando en diferentes puntos de la función de demanda. La elasticidad es la pendiente. La elasticidad es la variación porcentual de la cantidad demandada frente a una variación porcentual en el bien.
Si una elasticidad si una demanda tiene tiene una elasticidad igual a 3, significa que la demanda es elástica. Y vamos a ver la fórmula. La fórmula como se calcula es variación porcentual de Q sobre variación porcentual de P. Siempre es Q sobre P. Recuerden eso. Cuando la elasticidad precio de la demanda, siempre estamos hablando de Q sobre P. La variación porcentual de Q es cuánto cambia Q, el cambio absoluto en Q, perdón, no es absoluto, el cambio en Q puede ser negativo o positivo con respecto al valor inicial de Q, dividido entre el cambio en P dividido sobre el valor inicial de P. Y podemos hacer la doble C de esa fracción y nos queda que es la multiplicación de la relación de los dos cambios, es decir, delta Q sobre delta P por P sobre Q. Analizamos eso un poquito. Delta Q sobre delta P es la inversa de la pendiente de la función de demanda en ese punto. Recordemos que en la función de demanda, cuando uno la grafica, P está en el eje de las Y, Q está en el eje de las X, y por lo tanto, delta Q sobre delta P es 1 sobre la pendiente, porque la pendiente es delta P sobre delta Q, es decir, delta Y sobre delta X. Entonces, delta Q sobre delta P es 1 sobre la pendiente, 1 sobre M. Y P sobre Q es básicamente los valores iniciales, el punto de la demanda donde está. Fíjense lo siguiente, esta es una función de demanda lineal, por lo tanto la pendiente en esta función de demanda es siempre la misma. Entonces, analicemos dos puntos en esta función de demanda. En A, la elasticidad de la demanda en A es delta Q sobre delta P por PA sobre QA, es decir, PA sobre QA. Y en B, la elasticidad de la demanda es delta Q sobre delta P por PB sobre QB. Tanto en A como en B, la pendiente es igual, por lo tanto, delta Q sobre delta P, que dijimos que era 1 sobre la pendiente, va a ser lo mismo, es decir, es el mismo número. Por lo tanto, la elasticidad solo se ve afectada por P sobre Q, P sobre Q. P sobre Q en este caso es mayor que en este caso, es decir, P sobre Q en A es mucho mayor que P sobre Q en E. P sobre Q es la pendiente de la recta que une al punto, ya sea A o B, con el origen. Entonces, si trazáramos una recta entre el origen y el punto B, tendríamos una pendiente de una recta, y si trazáramos una recta entre el punto A y el origen, tendríamos otra recta que tiene una pendiente mayor. Por lo tanto, PA sobre QA es mayor que PB sobre QB. Por lo tanto, el valor absoluto de elasticidad en A es mayor al valor absoluto de elasticidad en B. O lo que no es lo que significa que básicamente en A la demanda es más elástica que en B. Vamos a hablar de los ingresos. Si un bien tiene una demanda igual, una elasticidad de la demanda, perdón, ahí dice una demanda, pero debería decir una elasticidad de la demanda igual a menos 2, y deciden aumentar el precio en un 10%, ¿qué sucederá con el ingreso? Vean, el ingreso original es P por Q. El nuevo ingreso va a ser igual al nuevo precio por la nueva cantidad. Este nuevo precio es ¿qué? Es P por 1,1. ¿Por qué? Porque P está subiendo un 10%. La nueva cantidad va a ser Q por 0,8, es decir, la cantidad original por 0,8. Y la razón de esto es porque la elasticidad de la demanda es menos 2, por lo tanto, si el precio aumenta en un 10%, la cantidad cae en un 20%. Es decir, la nueva cantidad va a ser Q por 0,8. Entonces, ese nuevo ingreso, si reordenamos, va a ser P por Q por 1,1 por 0,8. Y ese número, 1,1 por 0,8, es igual a 0,88. Es decir, el nuevo ingreso es un 88% del ingreso anterior. Por lo tanto, los ingresos caen, porque ese número es menor a 1. Si multiplicamos cualquier número por un número menor que 1, una fracción menor que 1, nos da que el nuevo número es menor al inicial. Los ingresos caen. La intuición de esto es lo siguiente. La subida de los precios se ve más que anulada por una caída proporcionalmente mayor en la cantidad demandada. Y eso nos lo dice la elasticidad. La elasticidad es menos 2, por lo tanto nos dice que si yo subo los precios, la cantidad va a caer en un porcentaje mucho mayor. Similarmente, una bajada de precios sube los ingresos cuando la demanda es elástica. Es decir, en este caso, si la empresa lo que quisiera es aumentar los ingresos, lo que debería hacer es disminuir los precios, porque en ese caso la cantidad va a aumentar más que proporcionalmente que la disminución de los precios, y eso va a hacer aumentar los ingresos. Obviamente, eso también va a hacer aumentar los costos, porque si aumentan las cantidades, los costos también aumentan, por lo tanto, no podemos decir que cambian los beneficios. ¿Cómo será cuando la demanda es inelástica? Bueno, apliquen este mismo razonamiento. Si quieren, pónganle pausa y cuando la demanda es inelástica, apliquen este mismo razonamiento. Si un bien tiene una demanda igual a, por ejemplo, menos 0,5 y decidiera aumentar el precio en un 10%, ¿qué sucederá con el ingreso? Esto lo dejo para que lo hagan en una breve pausa del video y lo hagan. También hay otras elasticidades. Por ejemplo, la elasticidad precio de la oferta es igual o análoga a la elasticidad precio de la demanda. Cambio porcentual en la cantidad ofrecida
dividida entre el cambio porcentual en los precios. Obviamente, en este caso, en los casos normales va a ser un número positivo. La elasticidad precio de la oferta va a ser positiva. Si la oferta es vertical, ¿es perfectamente elástica o perfectamente inelástica? Y eso también se las dejo para que la piensen. Si la oferta es vertical, ¿es perfectamente elástica o perfectamente inelástica? Piénsenlo y podemos discutirlo en clase. Hay otro tipo de elasticidades. Por ejemplo, la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso es la variación porcentual en la cantidad consumida o demandada de un bien cuando varía el ingreso de la persona. Entonces, es variación porcentual de Q sobre variación porcentual de I. Y nótese que siempre lo que va en el denominador, casi siempre son variables que se asume que están fijas, es decir, son las variables que conforman ese ceteris paribus del que hablábamos en otro video. También existe la elasticidad precio cruzada y, por ejemplo, podemos ver la cantidad, una elasticidad precio cruzada podría ser cómo cambia porcentualmente la cantidad en A cuando cambia el precio en B. Entonces aquí es una buena cosa preguntarse qué implica que esa elasticidad precio cruzada sea negativa y qué implica que sea positiva. O sea, qué implica que cuando el precio de un bien aumente, la cantidad demandada de otro bien disminuya, por ejemplo. En ese caso sería elasticidad precio cruzada negativa. ¿Y qué implicaría que el precio, si aumenta, la cantidad, por ejemplo, aumentara también? ¿Qué implicancia? Y la clave ahí está en pensar si los bienes son, en ese caso, sustitutos o complementos. Y lo podemos discutir también en clase. Por último, para continuar su estudio, deben verificar si lograron los objetivos que nos trazamos al principio. Entonces, la idea de este video era que ustedes aprendieran a diferenciar diferentes tipos de elasticidades y calcular elasticidades. Y por último, deben profundizar en estos temas con el libro de Macchio. Por lo tanto, bueno, yo aquí los dejo. Recuerden que el conocimiento de las elasticidades es crucial para nuestra profesión, por lo tanto, en este ramo de introducción a la micro vamos a evaluarlo durante el semestre. No es algo que yo asumo que ustedes vieron, yo sí lo asumo que ustedes lo estudiaron en los semestres anteriores y por lo tanto, como es importante para este ramo, lo vamos a seguir evaluando.